Muy buenas noches. Hoy estamos muy agradecidos con Dios porque nos da un año más de poder compartir la palabra de Dios por muchos medios y entre ellos también usando la tecnología, usando también los medios digitales para poder llegar a más personas con el mensaje de Dios, mensaje de salvación, mensaje de esperanza. Estamos muy agradecidos de que el Olivo Ministerio haya nacido en el corazón de Dios para bendecir a muchas personas y seguir haciéndolo hasta que el Señor venga o nosotros nos presentemos delante de Él. Por lo que desde ya estamos agradecidos con Dios por este año más que nos da el Señor, eh, predicando su palabra y utilizando sobre todo en este momento los medios digitales. Le bendecimos en el nombre de Jesús, mi querida Chatía Donis, mi querida Lucky de Broy. Qué gusto de verlas, Alice Ovalle, qué gusto saludarte, mi querida abuelita Luna. Qué gusto de poderlos saludar y bendecir desde acá. Y me alegra mucho de que hoy podamos seguir el estudio que tenemos ya programado, que es el estudio del capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Eh, entonces vamos hoy a estudiar, por cierto, como, como un pequeño comentario. Generalmente algunos le dicen el Evangelio de San Marcos o el Evangelio de San Lucas, San Mateo. Está perfecto, no hay ningún inconveniente con ello. Pero el San fue agregado más adelante, y por lo que yo no lo hago, sino que lo tengo más o menos como lo tenían los primeros creyentes de la iglesia temprana. Pero no hay ningún inconveniente si alguien le quiere decir de esa manera. Pues hoy vamos a estudiar el capítulo 2. Vamos a continuar con el versículo del 18 al 28. Mi hermana Elizabeth, qué bendición. Bienvenida, mi hermana Claudia Rivera. Es un privilegio poderla saludar y bendecir allá donde ustedes se encuentran. Y bueno, hoy vamos a tocar el verdadero significado de la ley. El verdadero significado de la ley. Miren, es tan interesante realmente lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra. Sobre todo por eso a mí me ha gustado siempre, digamos, estudiar sistemáticamente la palabra, porque como les comento, cuando estudiamos cada capítulo y cada versículo, tenemos que pasar por la totalidad de la Biblia. Tenemos que pasar por los pasajes que nos gustan, los pasajes que no nos gustan tanto, pero que aún así son útiles para nuestra vida en Cristo Jesús. Por lo que hoy vamos a estudiar el verdadero significado de la ley. Y vamos a estudiar. Espero que ya tengan todos sus Biblias, hermano. Que tengan sus Biblias, que tengan allá también sus cuadernos. Y por favor me lo hacen saber si ya están listas, si tienen Biblias, por favor, me ponen alguna señal de que tienen su Biblia, que tienen su cuaderno, porque es sumamente importante que tengamos el estudio, que nosotros revisemos, meditemos la palabra de Dios. Hemos estado con mi esposa recibiendo un curso acerca de lo que significa la inteligencia artificial y cómo se está usando actualmente, incluso ministerialmente, que pues son herramientas que van surgiendo, pero tenemos que tener sumo cuidado de que esta tecnología o las herramientas que van surgiendo en el tiempo no sean impedimentos para que nuestra comunión, nuestra propia meditación de la palabra y nuestra búsqueda de Dios sea suplida por una herramienta y pueda querer adormecer nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, Chatía ya nos dice que está muy bien, Claudia Rivera, muy bien, excelente, que Dios les bendiga. Entonces, estamos listos ya para que iniciemos el estudio, pues qué bendición que ya estemos listos. Vamos a iniciar con el capítulo 2, versículo 18. Y dice así, dice la palabra de Dios, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo?
Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mira, aquí hay una enseñanza muy, muy, muy grande y profunda. Yo creo que casi la gran mayoría hemos estudiado y hemos leído, sobre todo el pasaje este del odre nuevo y el odre viejo, pero no lo hemos visto normalmente de acuerdo al contexto que lo está dando Jesús. Y esto nos va a dar el verdadero sentido, el sentido en el que se dio primariamente el mensaje. Primero tenemos que ver lo que dice la palabra, que los discípulos de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista para este momento él ya había sido encarcelado. Y había un grupo de los discípulos de Juan el Bautista, que ya lo vimos aquí mismo en Marcos, que habían seguido a Jesucristo. De los primeros discípulos del Señor fueron antes discípulos de Juan, pero otros no siguieron a Jesús. Y este grupo que no había seguido a Jesús, se juntaron con los discípulos de los fariseos. Entonces, miren, era una situación, podríamos decir, Juan el Bautista siempre fue muy franco, muy sincero y muy directo en contra de aquellos, sobre todo los fariseos, que tenían una vida y un magisterio hipócrita. Pero ahora los discípulos de Juan se unieron con los discípulos de los fariseos. Podríamos decir, como que no sé qué decirles. Tal vez un ejemplo, si dos partidos políticos opuestos de repente estuvieran juntos trabajando, uno se sorprendería, porque tienen ideales y pensamientos diferentes. Algo así sucedió, pero ellos tuvieron un punto, un argumento que los unió, en los cuales los molestaba de tal manera que se acercaron a Jesús a cuestionarlo. Y eso algo común que unió a los dos grupos, a los discípulos de Juan que no habían seguido a Jesús y a los fariseos, era el ayuno. Y entonces, y la pregunta por la cual se acercaron con molestia terrible los dos, era porque los dos grupos ayunaban de formas diferentes, pero los dos grupos ayunaban. Unos, los fariseos, por ejemplo, se jactaban mucho los fariseos, y lo podemos ver en la Biblia, que algunos se jactaban y decían, es que nosotros ayunamos 2 veces por semana, como para decir, yo soy el súper espiritual, ¿verdad? Y ellos tenían por rito hacerlo de esa manera. Y los seguidores de Juan lo hacían para estar doblegando la carne, porque sabían que había una necesidad de arrepentimiento. Ahora, los dos llegaron a cuestionar a Jesús porque ¿por qué no ayunaban? Cuando la ley de Moisés, la ley que fue dada por Dios, por Dios y por medio de Moisés, solo indicaba que oficialmente la ley solo había un día, era mandatorio y obligatorio para que el pueblo ayunara. Y ese era el día de la expiación. Era solo un día. Y esto lo podemos ver en Levítico capítulo 16, de los versículos 29 al 31. Ahí nos habla de cómo Dios dejó instituido que iba a haber un día de ayuno nacional como un medio de que se volvieran a Él los que estaban apartados, los que habían pecado, los que se habían ido de la voluntad de Dios. Y era el día de la expiación, el día donde se iba a manifestar
el dolor por el pecado y donde se iba a sacrificar por los pecados del pueblo. Y Levítico 16 del 29 al 31 nos dice: y tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas. El afligir vuestras almas era sinónimo del ayuno. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Había un día que había marcado la Biblia, pero en la historia bíblica se muestra que el ayuno fue practicado por hombres y mujeres de Dios en tiempos de necesidad, en tiempos donde había una necesidad de buscar la voluntad de Dios, en tiempos donde se necesitaba la dirección y la bendición de Dios. Habían tiempos difíciles en los cuales, por ejemplo, recordamos a Daniel, un tiempo en el que él necesitaba respuestas acerca de la profecía y de qué iba a venir para Israel, y se puso en ayuno. Y muchos otros, por ejemplo, la reina Esther mandó a hacer un ayuno completo antes de presentarse delante del rey, porque sabía que si no se presentaba y no hallaba favor delante del rey para rogar por su pueblo, podía morir. Eran tiempos difíciles, tiempos que se necesitaba una respuesta de Dios, en las cuales buscaron esa dirección, buscaron esa voluntad de Dios. Pero también vemos cómo el ayuno también se había convertido en una hipocresía religiosa. Para aquellos que querían dar una imagen espiritual, cuando su vida reflejaba todo lo contrario. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios los expone a estas personas que hacían ayuno, pero en su vida seguían habiendo pecado. En su vida seguían tratando mal a sus trabajadores y no dándoles el salario adecuado. Y querían decir que con el ayuno, como quien dice, ya con eso estaría perdonado todo. Y esto no es así, no es así. Antes, cuando estábamos en otra religión tradicional, había un dicho que decía: el que peca y se confiesa empata, algo así era la situación. Pero esto no funciona de esta manera. Y, y entonces había dos grupos, unos que estaban afligidos y otros que eran hipócritas religiosos, y los dos se llegaron a Jesús a preguntarles que entonces por qué no ayunaban los otros, si había un ministerio espiritual, ¿por qué no había ayuno? Y creo que sería una pregunta, era una pregunta muy interesante, incluso muchos se podrían hacer la pregunta ahora. Y entonces Jesús les dice: miren, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Mi querida Delia Monterrosa, le mando un gran saludo, un gran abrazo y un beso santo a usted. La amo mucho. Y entonces Jesús para responder les da una ilustración. Y entonces la ilustración es la celebración de una boda. Se están casando y normalmente en las bodas hay alegría, normalmente. O generalmente hay alegría, porque hay un hombre y una mujer que se aman y están uniendo su vida, y es el inicio de un nuevo caminar para ellos, de un nuevo futuro que se abre, de planes que están formando. Y entonces, la ilustración que Dios da es que en una boda hay regocijo. En una boda hay celebración. En una boda hay alegría. Ese es el tiempo para alegrarse. Es el tiempo para tener contentamiento. Y dice
¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todo. Está el tiempo de lamentación y está el tiempo de regocijo. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y Jesús se pone en la ilustración, Él es el esposo. El esposo que ha venido, el amado que se ha presentado, el redentor que bajó del cielo para venir en rescate de muchos. Es un tiempo de regocijo. Es el tiempo de la alegría. Y entonces Jesús les dice, miren, ustedes tienen que entender el tiempo. El Hijo de Dios está aquí. Ese es el tiempo de alegrarse y no de lamentar. Es el tiempo de regocijarse y no de ayunar. Porque Él estaba con ellos. El regocijo de Dios, el contentamiento de Dios había llegado. Pero esto iba a ser para siempre. Jesús estaba entonces aboliendo el ayuno. No, está poniendo en orden todas las prácticas y las disciplinas espirituales, porque nosotros tenemos que entender cuál es el sentido profundo de lo que hacemos, aún lo espiritual, porque si no lo hacemos de acuerdo a lo que Dios nos muestra a través de Cristo, vamos a convertirnos o vamos a estar en los tiempos equivocados. Cuando hay tiempo de regocijo, nosotros vamos a estarnos lamentando o vamos a tener únicamente una postura hipócrita y religiosa, cuando lo que se busca es algo espiritual. Y entonces dice el 21, pero en el 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Cuando el esposo les será quitado, quitado es una palabra que significa un levantamiento repentino, súbito o alguien tomado violentamente. Y era referencia al tiempo donde él sería quitado de ellos, donde sus enseñanzas cesarían, donde su presencia física ya no estaría con ellos, porque sería capturado y sería llevado a la crucifixión. Y entonces sería el momento apropiado para buscarlo en ayuno y en oración ferviente. El Señor iba a ser quitado de ellos. Pero mientras tanto, miren, esta generación tuvo una bendición tremenda. Ellos caminaron y vieron al Dios de los cielos encarnado en Cristo Jesús, caminando con ellos, enseñando la palabra, manifestando poder de sanidad y de libertad. Pero vendría el tiempo en que él sería quitado. Y entonces sería el tiempo en que la iglesia tendría ya que buscarlo en ayuno y en oración ferviente. Estos son principios que tenemos que entender para poder hacer las cosas en el tiempo de Dios. Y entonces viene aquí estos dos versículos que en algunas veces he entendido mal. El versículo 21 y 22 de Marcos 2. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace perder peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de conservar. Miren, Jesús les muestra que el mensaje, las buenas nuevas, el evangelio que él traía para ellos, no podía ser filtrado por las tradiciones antiguas. O no podría ser filtrado por nuestra propia mentalidad con la que habían estado viviendo. La palabra de Dios trae una nueva forma de entender las cosas. No podemos recibir el evangelio
con nuestras prácticas anteriores, con nuestras costumbres anteriores, para tratar de autojustificarnos o con rituales religiosos que de nada servían sin un verdadero arrepentimiento. Para entender el evangelio de Cristo y vivirlo, hay que dejar la vieja naturaleza para poder realmente recibir esa vida nueva que Dios nos da. Tenemos que ser cambiados para poder vivir realmente y que las prácticas, las disciplinas espirituales, no sean hipocresías religiosas, sino sean una verdadera expresión de adoración para Dios. Dice Colosenses capítulo 3 y versículos 9 al 14. Colosenses 3, de 9 al 14, para que apunte por ahí. Nos dice la importancia de despojarnos del viejo hombre. No podemos vivir la vida de Cristo con costumbres viejas, con paradigmas antiguos. Esta es la palabra viva de Dios. Y el que no puede dejar la vieja naturaleza, sus viejas costumbres, sus viejas formas de hacer las cosas, no va a poder vivir la vida nueva y disfrutar la nueva naturaleza que Dios nos da. Colosenses 3, 9 al 14 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Entonces, el evangelio no puede ser recibido con una mente material, con una mente carnal. Aún las prácticas buenas o supuestamente buenas, cuando no son dirigidas por el Espíritu Santo, simplemente son obras muertas, que no tienen ninguna trascendencia espiritual. Podremos pasar 40 días y 40 noches sin comer, pero si no hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo, si no hay un verdadero corazón dispuesto, de nada sirve. Pero si hacemos lo que hacemos y lo hacemos por amor a Él, por la búsqueda de su presencia, por la dirección que necesitamos, entonces Él se dejará hallar del que le busca. Por eso estos pasajes son tremendamente importantes, porque solo los odres, miren, dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno, esto tiene una explicación poco más profunda, pero podríamos decir, el odre era un recipiente de piel, que cuando se echaba el vino y se fermentaba, y en la fermentación hacía que se aguadara, que se pusiera suave o más maleable el cuero donde estaba ahí. Pero si pasaba mucho tiempo y podías volver a echar vino, ya no aguantaban la fermentación y se podían romper. Y esto nos habla que solo los odres nuevos, aquellos que somos revestidos de una nueva naturaleza, tenemos la fuerza y la elasticidad para sostener el vino nuevo, la enseñanza de Dios mismo en nuestra vida. Muchos están encuadrados en su religiosidad. Y aunque venga palabra de Dios,
Ellos dicen, no, 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 yo lo he hecho así siempre y de aquí no me muevo. Y esto era lo que estaba pasando con los fariseos. Esto era incluso lo que estaba pasando con los discípulos de Juan el Bautista. Tenían una forma de ser y creían que de ahí no se podían salir, pero ahí estaba el Dios de la gloria, que traía un mensaje nuevo, un mensaje fresco, pero ellos eran odres viejos que no querían recibir la nueva enseñanza, la unción nueva que venía de parte de Dios, y ellos se romperían si ellos no nacían de nuevo, no podían recibir el vino nuevo. Creo que les comenté hace ya mucho tiempo, yo pues he recibido muchas palabras, la verdad, y así como estudio para compartir la palabra de Dios, tengo la bendición de poder escuchar a tantos pastores y ministros que bendicen mi vida, sobre todo los que son ministros sanos. Un día creo que les comenté que llegué a una reunión de pastores y había un pastor dando un mensaje con una sencillez tremenda. Un pasaje que probablemente lo había leído, no sé, 500 veces. Y me senté y escuché con atención y fui bendecido de tal manera que mis lágrimas corrían. Y Dios, una palabra que vino a mi vida, yo sé que era Dios hablándome. Y me trajo a imagen precisamente que cuando era niño, a mi papá le trajeron de España un recuerdo de España. Era ellos le llaman una bota española, que realmente es un odre, ¿verdad? Una bolsa de cuero donde guardan el vino. Pero como era de adorno, era toda seca y dura, ¿verdad? Era solo para colgar. Nunca se le echó vino y entonces siempre fue dura. Pero me vino a la mente y Dios me trajo a la mente ese cuero seco y duro. Y me dijo que el corazón no tenía que endurecer mi corazón para la enseñanza que Él me daba. Que en mi corazón sencillo podía venir y podía ser ensanchado por esa palabra y podía ser bendecido por la palabra. Pero cuando nos volvemos como ese cuero duro, ese cuero viejo, ese cuero que ya tiene todas sus tradiciones hechas, aunque viniera el apóstol Pablo a predicar, ese cuero no lo aceptaría. No aceptaría el vino nuevo porque está tan duro, está tan cerrado que ya no entraría y se derramaría esa bendición. Tenemos que tener ese, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque incluso hay tiempos, y aquí nos lo enseñó, hay tiempos. No vamos a estar en el mismo lugar siempre. Y hoy les voy a decir, no vas a estar en el mismo lugar siempre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, miren, que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Nos va a dar cosas mejores. Hay una nueva enseñanza que tenemos que aprender. Hay un camino aún que debemos de caminar donde vamos a ver otra faceta de su gloria y de su poder. No nos quedemos como el cuero viejo. Aquí ya nos quedamos y esto es lo último. No, 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 no. Dios es infinito en poder. Dios no dejó al pueblo de Israel en el desierto. Y ahí que tenían pan del cielo. Ahí había agua que los seguía. Estaban ya tranquilos. No, había otra faceta. Era la faceta de entrar a otra tierra. Hay diferentes facetas y en cada una encontramos la misericordia, encontramos un nuevo aspecto del poder de Dios, de su protección, de su provisión y su cuidado. Regresamos a Marcos, capítulo 2 y versículo 23. Si hay una pregunta y algún comentario, me detengo un momento para que lo puedan hacer. Y si hay una pregunta, que la puedan hacer y podemos aquí contestarla si Dios nos permite y me da la sabiduría para hacerlo, ¿verdad? Bueno, continuamos. Versículo 23 del capítulo 2 de Marcos. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día
de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él le dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Miren, esto es tremendo porque vino a romper estructuras de tradiciones que tenían ellos en base a mandamientos, pero no estaban teniendo el significado correcto por el cual Dios había dado las cosas. El ayuno lo habían convertido en una práctica que si no la hacías, tú no eras espiritual. Y si la hacías era para pavonearte delante de los demás, que eras mejor que los demás. Y habían perdido realmente el sentido de lo que era ese doblegar nuestra carne para buscar a Dios. Y ahora viene la segunda parte, el día de reposo. Y entonces nos dice aquí que aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, el día de reposo era el día sábado, el Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ellos iban caminando y en el campo encontraron un campo con trigo y tenían hambre. Y recogieron espigas y comenzaron a comer. Las semillitas, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, miren pues lo que sucede aquí. Las tradiciones que habían ido, las tradiciones que los rabinos habían ido colocando sobre los mandamientos de Dios, habían llegado a ser de tal manera que habían totalmente ahogado el principio de Dios. Primero tenemos que ver que en la Biblia no había una prohibición por quitar el grano de las espigas para comer. Dice, vamos a ver si es Levítico, me parece. No, Deuteronomio 23:25. Deuteronomio 23:25, para los que apuntan ahí. 23:25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Dios había dejado establecido que si alguien caminaba en un campo y tenía hambre, tenía necesidad, podía arrancar espigas con su mano, pero no podía agarrar una hoz para quitar la cosecha y llevársela, porque ya eran dos cosas distintas. Una, que agarraras un poco de semillas para tu sostenimiento, para saciar el hambre de tu día, y otra era que le fueras a robar ya o el fruto del trabajo de tu prójimo. Y entonces ellos le dijeron: ¿por qué hacen esto en el día de reposo, lo que no es lícito? Era lícito. Pero dice, él les dijo: nunca leísteis. Y miren esto es tremendo. Porque cuando le dicen los fariseos que ellos estaban haciendo algo ilícito, él les dice: nunca leíste lo que hizo David. Miren, empieza tremendamente. Nunca leíste. Le estaba hablando a los fariseos que se jactaban de conocer a profundidad las escrituras. Pero Jesús les dice: ¿nunca leíste? Eso quiere decir que ellos tenían la palabra escrita, pero el Espíritu de Dios no se había hecho vida en esa palabra para ellos.
Ellos la leían, pero no la entendían en el significado de Dios. Miren, la tradición rabínica había interpretado que incluso, que entonces sí podían agarrar los granos de trigo, pero no podían limpiarlos para comérselos, porque eso ya sería como trillar, como usar una hoz. Y eso no es lo que decía la Biblia, y eso lo prohibían. Habían agregado algo que no era del mandamiento, y habían equiparado sus tradiciones y sus enseñanzas rabínicas a la palabra de Dios, y esto era pecado. Y estas leyes que eran extrabíblicas habían existido en forma oral desde que había iniciado el tiempo de la cautividad babilónica. Ahí empezaron estas tradiciones orales, primero orales, que los maestros, los rabinos empezaron a enseñarlas, y luego fueron escritas a finales del siglo II antes de Cristo. Empezaron a ser escritas y todo el pueblo se dejaba llevar por estas enseñanzas casi como que fuera la Biblia. Y entonces Jesús les dice, ¿nunca leíste? Miren, Jesús les hace evidente que su propio pecado y su religiosidad no los dejaba entender la profundidad de la voluntad de Dios. Por eso no es solo el conocimiento lo que necesitamos, es revelación. Conocimiento y revelación van juntas. La revelación del Espíritu Santo. Porque la Biblia la puedes tomar para lo que sea, para justificar incluso pecados, si lo sacas de contexto ciertos pasajes. Pero ahí no hay revelación. Y esto era tremendo. Nunca leíste. Y más adelante Pablo va a decir en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 17. Voy a leer unos pasajes solo para que entendamos esto. Pablo, que era un fariseo, y él mismo se llama fariseo de fariseos, un seguidor de la ley. Dice Romanos 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, que eres instructor de los indoctos, que eres maestro de niños y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Mira lo que Pablo les va a decir a estos fariseos que enseñaban la ley, que era instructor de indoctos, maestro de niños, era guía de los ciegos y luz en las tinieblas. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas de que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y entonces no es solo conocimiento, sino vivir una vida que refleje obediencia al conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces dice, nunca leyeron, dice, regresando a Marcos 2:25, nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Miren, aquí Jesús da un ejemplo singular que sucedió en el Antiguo Testamento. Un ejemplo que era realmente de difícil entendimiento, porque no podía comprenderse lo que hizo David. Y vamos a ver un poquito de aquí. Eso lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, en los capítulos 21 y 22. No voy a leerlo todo porque nos tardaríamos mucho, pero sí quiero dar el contexto. Sí, Ani nos dice, hasta la fecha hay sectas que tuercen la verdad y lo hacen a su conveniencia. Así es. Entonces la historia es la siguiente, en un resumen, ¿verdad? David sale huyendo de
Saúl, su suegro, y con él salen algunos hombres que lo acompañan. Y él tiene que salir sin nada. Él no sale ni con lonchera, él no sale con un bastimento de comida, no puede llevar ni siquiera armas, porque tiene que salir huyendo de Saúl. Y corre huyendo y llega hasta Nob. Nob era donde se encontraba el tabernáculo en ese momento. Tenemos que entender que en ese tiempo no estaba hecho el templo. Y el tabernáculo donde estaba el arca del pacto, donde estaban los utensilios sagrados, era el tabernáculo, era la carpa. Y ahí él llega y era conocido, ya David era conocido como el héroe de Israel, como el yerno del rey, como el fiel a Dios. Y llega y tenía hambre y le pidió al sacerdote, al sumo sacerdote, que le diera algo de comer a él y a sus hombres. Y no había comida. Y miren, aquí viene el punto interesante. Lo único que había eran los panes de la proposición que habían sido cambiados en ese momento. Y te voy a decir, esto era sumamente sagrado. Los panes de la proposición estaban en el lugar santo. Había una mesa de oro en el lugar santo. Y ahí se ponían 2 hileras con 12 hogazas de pan en 2 filas, 6 y 6. Esos 12 panes significaban las 12 tribus de Israel. Y los sacerdotes tenían que poner pan nuevo y fresco, según las tradiciones y lo que he encontrado, se ponía el día viernes, para que el día sábado estuvieran frescos esos panes delante de la presencia de Dios. Pasaban una semana y el próximo viernes sacaban esos panes, pero esos panes eran sagrados, habían estado delante de la presencia de Dios. Y esos panes solo los podían comer los sacerdotes. Solo los podían comer el sumo sacerdote y los descendientes de Aarón, porque eran santos. Y viene el sumo sacerdote y toma esos panes que habían sacado, los panes de la proposición que eran santos, y se los da a comer a David y a sus hombres. Y miren, cuando algo rompía la santidad de Dios, había un castigo inmediato de muerte. Pero David no muere. E incluso no hay ninguna mención que sucedió algo terrible porque David comió los panes de la proposición. Y entonces, ¿qué pasó? Ni siquiera los rabinos podían explicar esto. Y Jesús lo toma. Miren, y esto tiene una explicación tremenda. Por eso tenemos que entender el significado de los mandamientos de Dios. Los panes, Jesús mismo se identificó y él dijo, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y el que bebe mi sangre no morirá jamás. Yo soy el pan de vida. Los panes que estaban ahí en el lugar santo significaban a Cristo. Significaba que la provisión de Dios en Cristo vendría para su pueblo, que Él era el que proveía para su pueblo, que Él era el pan de vida. Eso es lo que significaba en el tabernáculo. ¿Y ahora qué pasó? Cuando David y sus hombres llegan, sucede algo que es totalmente inusual y singular en toda la escritura del Antiguo Testamento. Hay una prefiguración aquí, en David y sus hombres, de lo que sería el venir del Mesías, de lo que sería la bendición que vendría a nosotros, de lo que era un significado, de lo que era un símbolo en el Antiguo Testamento y que tendría cumplimiento en Cristo. Que Él vendría a hacernos a nosotros que estábamos separados de lo santo, como lo era David y sus hombres. Ellos no eran santos, ni estaban consagrados para el servicio santo. Pero Dios los hizo aceptos. Y Él les dio
de su pan como nosotros. Ellos fueron una muestra de lo que sería lo verdadero en Cristo Jesús. Porque ahora nosotros somos hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y ahora nosotros podemos comer del pan santo, de su carne, del pan que bajó del cielo, que es Jesucristo mismo. Y David fue una muestra adelantada a su tiempo de lo que era el verdadero significado que se manifestaría muchos siglos después que en Cristo Jesús. Y Jesús viene y se lo dice a ellos. ¿Por qué entonces no murió David? Porque fue una muestra de lo que vendría a ser, Cristo. Y entonces dice, bueno, no se dejen llevar únicamente. Yo vengo a mostrarles el verdadero sentido de las cosas. Y miren, esto es tremendo. Les vino a romper completamente su teología. Y entonces les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces él empieza a darles una perspectiva completa de lo que era la ley para ellos. Ellos habían tomado lo que Dios les había dado como mandamiento para que fuera bendición y lo habían transformado en una carga, haciendo al hombre esclavo de regulaciones humanas. Y Cristo viene a darles el verdadero significado. Dios instituyó el día de reposo para beneficiar al ser humano, para que tuviera un día para descansar de su trabajo, para que se recordara de dónde venía su bendición, para que supiera que la provisión se la daba Dios y que la bendición de trabajar y de tener la vida venía de parte de Dios y que pudieran tener un tiempo de reposo en él. Pero habían transformado eso en bendición, en una carga. Y entonces dice, y Jesús afirmó que él era mayor, porque dice, miren, el hombre, el día de reposo no fue hecho por causa del hombre. El día de reposo no era para someter al hombre a una carga, sino que era para tener una bendición, para que pudieran ver la bendición de Dios. Pero dice más, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y Cristo dice, yo soy mayor que el día de reposo. Y esto, bueno, ahí les quebró completamente la teología y aún lo sigue haciendo con muchos. Porque él vino a decir que su autoridad era mucho mayor que la autoridad de todos los rabinos y de todas las tradiciones humanas. Y que él era Señor del día de reposo, que él era superior al día de reposo. Y entonces nos enseñó un principio, y aquí lo enseña, que el reposo que hoy tenemos los creyentes ya no se basa en un solo día, porque el verdadero reposo que nosotros tenemos es en Cristo Jesús. El que está en Cristo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El reposo del creyente está en Cristo. En Cristo reposamos de nuestras obras. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar en nada. No, quiere decir, dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En el día de reposo hacían actividades, pero en el día de reposo, que ahora nosotros estamos en el reposo en Cristo Jesús, nosotros podemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, pero estamos en el descanso, porque nuestro yugo es fácil y nuestra carga es ligera si reposamos en Él, si vivimos en Él. Cristo vino a poner en el sentido correcto el entendimiento de los mandamientos de Dios, porque los habían tergiversado. Y por eso nosotros cada cierto tiempo tenemos que preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Solo lo haces ya porque es tradición?
¿Solo lo haces porque ya es una costumbre? ¿O porque verdaderamente quieres buscar a Dios? ¿O porque verdaderamente deseas agradarle con todo el corazón? Porque aquí en el Evangelio, la intención del corazón vale y vale mucho. No es la obra externa lo que le importa a Dios, sino la intención del corazón. Y claro, todo creyente que tiene fe en el Señor va a actuar, va a caminar, va a hacer obras de amor llevado por el Señor. Dios nos lleva y nos dice que esta nueva vida es una vida de amor, es una vida de gozo, es una vida de alegría. Si estamos en Él, si nos vestimos del nuevo hombre, si caminamos de acuerdo a su voluntad, entonces el yugo en Cristo, el yugo que tomamos con Él es fácil. Seguir a Cristo va a ser fácil porque nuestra vida está rendida a Él y donde Dios nos dice que caminemos, caminaremos. Y las cargas que llevemos, lo que Él nos mande a hacer va a ser ligero, no va a ser pesado porque va a ser la carga del amor. La carga del amor. Yo quiero orar por tu vida. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues me gustaría que lo hicieras porque mira, esto, la verdad, se fue dicho hace más de 2000 años. Y fue un mensaje que a pesar de que era absolutamente escritural y con la voluntad de Dios, fue algo que vino a romper las estructuras que se habían montado alrededor de los mandamientos de Dios. Y hoy lo sigue haciendo. Y hoy nos sigue removiendo nuestras propias estructuras para decirnos que confiemos en Él, que caminemos y que veremos su bondad y su misericordia. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo clamando, Señor, por tus hijos. Hoy vengo clamando, Señor, por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, mi Dios bendito, Señor, que quitemos toda religiosidad de nuestra vida, que escudriñemos nuestro corazón y si hay solo cosas que hacemos por costumbre, por tradición, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos guíe a hacer odres nuevos. Padre, que no nos quedemos en nuestras tradiciones antiguas, sino que tu Espíritu Santo nos mueva, nos lleve cada día más hacia ti, Señor, que podamos experimentar, Señor, el gozo, Señor, que hay en seguirte a ti, que nos lleves de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas el que nos muevas, el que nos guíes, el que nos digas, Señor, lo que tenemos que hacer cada día. Para que, Señor, tu respaldo y tu poder se manifieste en todo lo que hagamos. Y no seamos como esos odres viejos, secos, duros, donde ya no entra el vino nuevo, sino que recibamos tu palabra con sencillez y regocijo. Que esa palabra nos haga estar de pie delante de ti. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Qué privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y espero verlos pronto en el nombre de Jesús. Les saludo desde acá de Guatemala, el pastor Jorge Ovalle, el Olivo Ministerios. Si quieres apoyar el ministerio y mandar tus diezmos y ofrendas, puedes contactarte con nosotros. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor quede con ustedes. Un gran abrazo y espero verlos pronto. Señor les guarde.